Buenas, mi nombre es Soledad Adriana Pavón Méndez, soy estudiante de Administración y Seguridad en Salud Ocupacional de la Universidad Militar Nueva Granada, código D0700944. Esta es una exposición para la materia de Higiene y Seguridad Industrial 2 con la profesora Patricia Londoño. Yo les voy a comentar con respecto al Manual de Buenas Prácticas en el almacenamiento de productos químicos, ¿sí? Los trabajadores deben estar informados sobre los riesgos, ¿sí?, de cada una de estas sustancias y cómo deben ser manipuladas. Deben estar capacitados para ello. En lo posible, como mínimo deben ser técnicos, ¿sí?, técnicos químicos. Debe haber una correcta señalización. En el manejo de los estantes, dependiendo la respectiva cantidad de las sustancias que se manejen, ¿sí?, hay unos estándares y hay unas leyes para dictaminar eso, unas normas. Entonces todo debe estar señalizado. Todas las sustancias químicas tienen que tener su respectiva rotulación. Dentro de esa rotulación está la clasificación, el tipo, va todo totalmente debe estar especificado, ¿sí? Las sustancias se deben clasificar dependiendo de las normas, deben estar rotuladas y también debemos tener una adecuada ventilación. En la parte del almacenamiento debemos tener una ventilación para evitar las zonas ATEX, ¿sí?, que son zonas de atmósferas explosivas, ¿sí? Eso a nivel de almacenamiento de productos químicos. También un manual de buenas prácticas en cocina y comedor nos dictamina, ¿sí?, ante todo el manejo del aseo, ¿sí? Lo que es cocina y comedor deben estar totalmente aseadas, deben tener su aseo tanto antes como después de la preparación y manipulación de los alimentos, del servir, de que cuando lleguen los trabajadores, todo debe tener un margen de limpieza. Sobre todo en este tipo de áreas donde hay esta manipulación, debemos tener en cuenta por lo menos que pueden existir riesgos biológicos. Entonces debemos tener en cuenta que los trabajadores deben estar pues certificados con su carnet de manipulación de alimentos, deben conocer las leyes y normas que esto dictamina para evitar futuros, digamos, no tanto accidentes, sino más que todo contaminaciones que nos pueden dar para la salud, no solo para los mismos empleados que trabajan en la cocina, sino también para los trabajadores que lo consumen. Debe haber una respectiva señalización de cada sección de la cocina, ¿sí?, que sirve para esto y esto, debe estar señalizado. El manejo de las basuras es supremamente indispensable porque estos contenedores debemos separar todas las basuras y sobre todo evitar que por lo menos vayan a llegar roedores, evitar que lleguen aves de rapiña, o sea, debemos tener un correcto almacenamiento en cocina y comedor. Para esto hay una norma que es una norma que nos hacen de inspecciones planeadas, que es la NTC 4114. Esta norma nos dictamina, ¿sí?, que qué se debe hacer en la inspección. El objetivo real de esta norma es identificar los riesgos que puedan presentar para evitar accidentes pues laborales, o sea, qué riesgos le podemos, o sea, podemos evitarle a los trabajadores. Es muy importante estas inspecciones, ¿sí? Digamos, no hay un control real sobre todo, pero sí están las directrices y los objetivos con respecto a todo el manejo. Inspecciones que son de vital importancia en cualquier área, estas inspecciones, y son dictaminadas por la NTC 4114. Ahora les voy a hablar con respecto a la cultura del cuidado, ¿sí? La cultura del cuidado es supremamente indispensable. Nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿sí? Como nos aparecía en el material de estudio, uno, ¿sí?, crea su propio destino, ¿sí? Y entre más nosotros nos cuidemos, vamos a tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, hay una serie de normas. Nosotros como trabajadores o como las personas que vamos a llegar y cuidar esa seguridad en el trabajo, ¿sí?, debemos llegar y verificar que todos tengamos esa cultura de autocuidado, que si nos ponen una labor y no conocemos el tema, informar, ¿sí?, preguntar lo que no sabemos.
Y si realmente la tarea yo no estoy capacitada para realizarla, sencillamente no debo realizarla. O sea, ante todo, la seguridad, ¿sí? Debemos en la cultura del autocuidado ser muy conscientes del manejo de los EPP, de los elementos de protección personal. Es necesario y es vital que nosotros podamos llegar a manejar realmente esta cultura y manejar estos elementos. ¿Por qué razón? Porque los necesitamos, o sea, es algo necesario para realizar todos los trabajos. Si yo tengo en la cocina, si me piden que debo usar guantes, debo usarlos. ¿Por qué? A nivel de bacterias, ¿sí? Si me piden en un taller de ornamentación que debo utilizar la careta, estoy cuidando mi vista. Entonces, todos los elementos de protección personal deben ser utilizados, ¿sí? Eh, Hay algo muy importante, ¿sí? En todos los trabajos que suele pasar y es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que es la prisa o el afán por hacer las cosas es el mayor aliado de los accidentes. Todo tiene que tener su tiempo para realizarse, ¿sí? No podemos llegar y hacer las cosas de afán porque es lo primero, normalmente suceden los accidentes, es por eso, ¿sí? Seguir las normas. Nosotros tenemos un manual de funciones dentro de nuestro trabajo. Si seguimos las normas, ¿sí? No va a pasar nada porque ya una persona especializada creó esas funciones, ¿sí? Seguir las normas. Recordemos que si tenemos una buena cultura del autocuidado, siempre vamos a tener una persona en casa esperándonos. Es necesario, ¿sí? Es necesario cuidarnos, ¿sí? En todas las labores que realicemos. Muchísimas gracias, muy amables por su atención.